segunda a los Corintios en este día. Hablaremos sobre las muchas pruebas y dificultades que el apóstol Pablo experimentó. Algunas de estas dificultades fueron tan increíbles que Pablo dijo que tenía la sentencia de muerte en sí mismo. ¿Qué quiso decir con esto Pablo? Hoy lo compartiremos, así como compartiremos otros asuntos, en el estudio versículo por versículo del libro de Segunda a los Corintios. Espero que permanezca en nuestra sintonía y le invito a abrir su Biblia en el primer capítulo, versículo 8 de Segunda a Corintios. Acaba de escuchar al profesor Jack Fontaine compartiéndole uno de los temas del mensaje de hoy. Jack Fontaine es actualmente pastor de la iglesia Lauderdale en Florida y lleva más de 25 años enseñando la Biblia. El propósito de este ministerio es el de clarificar la palabra de Dios para que todos puedan comprenderla, y es lo que Jack hace al enseñar versículo por versículo sin dejar nada de lado. Bueno, volvamos con Jack para escuchar qué nos dice acerca de la palabra de Dios. Quiero darles la bienvenida, amigos, amigas, a nuestro estudio de hoy. Empecemos con una palabra de oración. Conversemos con el Señor y digámosle: Señor Dios, mientras estudiamos estos importantes versículos, te pido, Padre Santo, que si alguno de nuestros oyentes no entiende el motivo del sufrimiento, cuando termine nuestra emisión de hoy, tenga un claro entendimiento de por qué tú pruebas a tu pueblo. Te agradecemos por eso, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo que enlaza esta carta entera, el tema fundamental que da unidad al libro, es la defensa que el apóstol Pablo hace de su apostolado. Dice en el versículo 1, soy un apóstol por la voluntad de Dios. Pablo defiende su apostolado, porque si perdiera su autoridad, estos creyentes indudablemente adoptarían las falsas enseñanzas de los judaizantes. Ahora escúchelo en el versículo 8, mientras continúa describiendo los problemas que ha soportado. Dice Pablo: hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Pablo está diciendo, esos judaizantes solo les contaron la mitad de la historia. Les dijeron que pasamos mucho tiempo en prisión. Y claro, tenían razón. Pero permítanme contarles el resto de la historia. No solo que pasamos tiempo en una celda de la prisión, sino que no pensamos que algún día íbamos a salir de esa celda. Teníamos la sentencia de muerte en nosotros mismos. Pablo se preparaba para escribir la epístola de Segunda a Timoteo. Esa, por supuesto, fue la última carta que Pablo escribió. En esa carta Pablo dice: he acabado la carrera, he guardado la fe, me está reservada la corona de justicia. Estas fueron algunas de las cosas que dijo cuando estaba aproximándose al final de su ministerio. En muchas ocasiones, Pablo pensó que no vería la luz del sol otra vez, y que esa era la última batalla, y que se iba a su hogar con Dios. ¿Por qué Dios permitiría que el gran apóstol Pablo llegue hasta una posición tan baja? La respuesta de Pablo es muy clara: para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dios estaba quebrantando en este hombre su autoconfianza. Amigo, amiga, Él usa las pruebas para librarnos también de la autoconfianza, ¿no es así? ¿No es ese en realidad, a final de cuentas, nuestro pecado más dominante?
Tenemos una gran tendencia de confiar en nosotros mismos. Y Dios quiere librarnos de eso. Dios usó las pruebas en la vida de Pablo para librarlo de esto. Usted podría pensar que este hombre seguramente, con el tiempo, habría alcanzado el punto de la santificación, donde Dios no tendría que hacerle pasar por tan horrendas pruebas. Tal vez hay algunos oyentes que sobrepasan los 50, los 60 o quizá incluso los 80 años de edad. Y usted supone eso porque ha sido cristiano por largo tiempo. Que Dios no lo va a poner a prueba nunca más. Eso es lo que usted está pensando. Usted supone incorrectamente si piensa así. Para ser purificado, el oro tiene que ser puesto bajo un intenso calor. Se derrite y luego los desperdicios, la basura, las impurezas, flotan en la superficie y son retirados. Pero si usted quiere que el oro sea aún más puro, tiene que calentarlo todavía más. Entonces más impurezas saldrán a la superficie y el oro quedará más limpio. ¿No ocurre así en la vida cristiana? Dios nos está purificando. Dios nos está llevando un paso más arriba por la escalera de la santificación. Y Él usa las pruebas para hacerlo. No pudo existir un hombre más piadoso que Daniel en el Antiguo Testamento. Daniel, era un hombre que caminaba con Dios, que conocía de manera íntima a Dios. Y aún así, cuando pasó la edad de 80 años, Dios permitió que fuera arrojado al foso de los leones, a esa edad, a los 80 años. ¿No le parece a usted que esto es asombroso? Un hombre de 80 años tuvo que ser arrojado al foso de los leones para que a esa edad aprendiera a no confiar en sí mismo, sino que aprendiera a confiar en Dios. A esa edad, a los 80 años. Las pruebas no terminan. Continúan mientras estemos en la carne. Probablemente Daniel pensaba dentro de sí: a mis 80 años, y aquí estoy, en una cueva de leones. Debería estar sentado en mi silla mecedora, pasándola muy bien. Pero Dios dijo: Daniel, todavía no has alcanzado el grado de santificación que quiero para ti. Después de todo, Daniel, tienes otro rey al que tienes que enfrentar, y eso va a requerir de una enorme cantidad de gracia. Y creo que a los 80 años de edad que tienes, creo que una cueva de leones es precisamente lo que necesitas. Después de todo, estar encerrado con esos leones, deambulando alrededor con sus dientes afilados y relucientes, debería ser suficiente para hacer que cualquiera confíe de todo corazón en mí. Las pruebas no acaban. Pablo nos dice que él sintió que tenía la sentencia de muerte para que pudiera aprender a confiar en Dios. ¿Quién resucita a los muertos? ¿Cómo se puede llevar a cabo la gran comisión sin pruebas y sin que usted y yo nos apropiemos de la gracia de Dios? ¿Cómo? Necesitamos conocer mejor a Dios. Necesitamos caminar más íntimamente con el Señor Jesucristo. Y la única manera de ser empujados más cerca de Él es a través de las pruebas. Permítame compartir con usted una pequeña historia que se encuentra en el libro de los Hechos. No se preocupe, no tiene que buscarlo. Estoy en el capítulo 5 de Hechos, que nos habla de los primeros apóstoles y de la intensa persecución que sufrieron. Ellos estaban ante el Sanedrín, que se preparaba para castigarlos por difundir el Evangelio. Note conmigo cómo estos hombres respondieron a esta prueba.
Leo el versículo 40 del capítulo 5. Así que llamaron a los apóstoles, los azotaron y les prohibieron seguir hablando en el nombre de Jesús. Después los soltaron. Los apóstoles salieron de la presencia de las autoridades muy contentos, porque Dios les había concedido el honor de sufrir injurias por causa del nombre de Jesús. Todos los días enseñaban y anunciaban la buena noticia de Jesús, el Mesías. Y lo hacían tanto en el templo como por las casas. Permítame usar este corto pasaje para resumir el capítulo entero. Los apóstoles no se intimidaron por el Sanedrín. Ellos podían sacarlos y apedrearlos hasta morir en el acto, pero los discípulos no estaban intimidados. Los apóstoles no se intimidaron por el Sanedrín. Ellos podían sacarlos y apedrearlos hasta morir en el acto, pero los discípulos no estaban intimidados. El Señor Jesucristo, a través de la agencia del Espíritu Santo que vivía en el interior de cada uno de estos hombres, los consolaba y les daba gracia y paz. En verdad tenían una gran confianza. Les golpearon la espalda con varas. ¿Y cómo respondieron los apóstoles ante esto? Salieron del templo regocijándose y agradeciendo a Dios de poder sufrir vergüenza por el nombre de Jesucristo. ¿No le parece a usted que eso es precisamente lo que el Señor Jesús les dijo que pasaría? Si a mí me persiguen, a ustedes también los perseguirán, les dijo. Si a mí me odian, también a ustedes los odiarán. Mi amigo, mi amiga, las palabras de Jesús se cumplieron en ese tiempo y todavía se cumplirán en esta misma hora. Vivimos en un mundo que aborrece a Dios. No le pueden ver, pero pueden ver a su pueblo. El mundo vuelca su odio sobre el pueblo de Dios, pero de ninguna manera eso impide que el pueblo de Dios salga. De hecho, se convierte en algo que causa que el Evangelio se propague en mayor forma. Mientras más nos persiguen, más gracia nos es dada por Dios. Amigo, amiga, los discípulos se regocijaron. ¿Y qué hicieron después? Salieron a predicar y a enseñar sobre Jesús por todo el pueblo. Eso es gracia. Eso es precisamente lo que se producirá en la vida de un creyente que confía en Dios en medio de la prueba. Como lo dije en nuestro programa anterior, la tribulación y la aflicción son obligatorias en esta vida. Todos las experimentamos, pero la desdicha es opcional. Hay muchos cristianos que se echan para atrás cuando las pruebas o las dificultades llegan. Estos discípulos pudieron haber salido del templo pensando: miren por lo que Dios me hace pasar. Yo creía que me amaba. Si Él me ama, ¿por qué permite que yo sufra de esta forma? ¿Por qué? Ellos podían volverse amargados. Si usted está atravesando por pruebas, ahora mismo, en este instante, confíe en Dios en medio de esas pruebas. Vuélvase a Él en este momento y dígale: Padre Santo, necesito tu consuelo ahora mismo. Necesito, Señor, que tu Espíritu Santo se revele a mí. Dígale, por favor: Dios, envuélveme entre tus brazos. Tú prometiste, Señor, atravesar estas pruebas conmigo. Ayúdame. Esa es la manera en la que un creyente debe responder ante esas pruebas. Ahora, mis hermanos, mis hermanas, leamos los versículos 12 y 13. Para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la santidad y sinceridad que vienen de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. Y permítame detenerme aquí.
El apóstol Pablo dice: ¿saben cuál es nuestro orgullo en nuestra relación con ustedes, corintios? ¿Lo sabe? Es que cuando yo pasé tiempo con ustedes o les escribí, tuve la conciencia limpia. ¿Qué quiso decir Pablo con eso? Quiso decir simplemente que él no quería nada de ellos. Él no quería obtener su dinero o ver que ellos le exalten y le pongan en un pedestal. No quería eso de ellos. Él quería, o él buscaba solamente su bien. Cuando les predicó el Evangelio de Jesucristo, su única motivación era verlos crecer. Y Pablo dice: puedo jactarme de mi conciencia limpia en cuanto a esto. Amigo, amiga, los falsos maestros de Jerusalén no podían hacer eso. Ellos no estaban preocupados por las almas de estos corintios. Y eso se los aseguro. Estoy seguro que el domingo en la mañana nunca dejaron de pasar muchas veces el plato de la ofrenda. Y sin duda, instruyeron a los creyentes que tenían la deuda de pagar el 10% de sus ingresos. Recuerde algo, estas personas llevaban de regreso a la gente bajo la ley de Moisés. Entonces, si usted no pagaba el 10% de su ingreso hasta donde les concernía, usted era expulsado de la iglesia. No se permitía una irregularidad en el pago del diezmo. En primer lugar, porque ellos estaban interesados en el dinero de la gente. No tenían una conciencia limpia. ¿Cómo una persona que no es salva puede tener la conciencia limpia? ¿Cómo? Y si ellos no estaban interesados en el dinero de los corintios, estaban interesados en tener un grupo de gente que los mire como autoridades. Querían gente que les mire y les siga. De paso, así es como funcionan todos los cultos, ¿verdad? Tienen un pez gordo al que todo el mundo admira y adora. Pablo dijo: cuando vine a ustedes con una conciencia limpia. No hubo engaño, no hubo motivos ulteriores en mi predicación. Estaba interesado únicamente en sus almas, en su edificación. Este hombre es piadoso. El que habla es un hombre espiritual. Qué extraordinario sería si todos los ministros tuvieran esta clase de actitud. Yo no sé a usted, pero a mí me irritan los ministros de radio y televisión que piden y piden dinero. Tengo que cuestionar sus motivos. Un hombre en particular realmente me disgustaba. Comenzaba llorando y hablando sobre cómo había muerto su madre, todo con la meta de levantar fondos. Escuche, hay un lugar para las lágrimas, pero no cuando se trata de levantar fondos. Los ministros de Dios no tienen que apelar a las emociones del pueblo de Dios. Eso es engaño. Los ministros de Dios deben dar, no tomar. Pablo dice: para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la santidad y sinceridad que vienen de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. No estamos escribiéndoles nada que no puedan leer ni entender. Espero que comprenderán del todo, así como ya nos han comprendido en parte, que pueden sentirse orgullosos de nosotros, como también nosotros nos sentiremos orgullosos de ustedes en el día del Señor Jesús. Pablo está diciendo: no voy a escribirles nada nuevo en esta carta. No recibirán ninguna revelación nueva. Simplemente voy a reiterar lo que ya he dicho en mi primera carta.
Pablo nunca se desvió de la palabra de Dios. Tenga cuidado de las personas que van por ahí enseñando una revelación nueva, algo que no hemos conocido por miles de años. La nueva revelación es falsa revelación. No hay tal cosa como una revelación nueva. La última palabra de Dios fue dicha al final del libro de Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento. Todo lo que Dios tiene que decir al mundo, ya lo ha dicho. No necesitamos una nueva revelación. Necesitamos iluminación. Iluminación es entender lo que Dios ya ha dicho. Y Pablo está diciendo, no vengo con nada nuevo, como estos falsos maestros de Jerusalén. Vengo a reiterar lo que Dios ya ha dicho. Pablo no venía con ninguna verdad nueva en este punto. Después continúa. Confiando en esto, quise visitarlos primero a ustedes para que recibieran una doble bendición. Es decir, visitarlos de paso a Macedonia y verlos otra vez a mi regreso de allá. Así podrían ayudarme a seguir el viaje a Judea. Al proponerme esto, ¿acaso lo hice a la ligera? ¿O es que hago mis planes según criterios meramente humanos, de manera que diga sí, sí y no, no al mismo tiempo? Permítame detenerme ahí. Pablo había dicho a esta iglesia que él iba a visitarles, pero más tarde cambió de opinión. Inmediatamente los falsos maestros saltaron diciendo, miren cómo Pablo vacila. No puede tomar una decisión con respecto a nada. Planeaba venir, pero no apareció. Es cierto, Pablo no fue cuando dijo que lo iba a hacer. Pero la razón de esto se encuentra en el versículo 23. Por mi vida, pongo a Dios por testigo de que es solo por consideración a ustedes, por lo que todavía no he ido a Corinto. Pablo no fue cuando dijo que iría, porque había mucha gente ahí que todavía tenía pecados vulgares en su vida. Y si hubiera ido cuando se propuso, él sabía que hubiera tenido que disciplinar a algunos, y Pablo no quería hacerlo. Él escribió la carta de segunda a los Corintios para ver si ésta sería suficiente para corregir su conducta, para que cuando él fuera, pudiera ir regocijándose. ¡Qué gran verdad espiritual tenemos aquí! ¿Y sabe usted cuál es esa verdad? La Biblia dice, si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. La Biblia también dice, ignoras que su benignidad te guía al arrepentimiento. De la misma manera que Pablo no fue para que no tuviera que disciplinar, Dios no siente gozo cuando Él tiene que disciplinarnos, a usted y a mí. Y de la misma manera que Pablo escribió esta carta a los Corintios con el propósito de formarlos, Dios nos ha dado la Biblia y espera que la leamos, mi amigo y mi amiga cristianos. Y cuando Él ve que hemos desobedecido sus mandamientos, su esperanza es que volvamos a la cordura y nos examinemos a nosotros mismos para que Él no tenga que juzgarnos. ¿Nota usted el punto? Me pregunto si usted piensa hoy que se ha estado escapando con algún pecado, mi amigo cristiano. Usted puede pensar que se salió con la suya, porque Dios no lo ha disciplinado todavía. ¿Será que Dios está esperando que usted se juzgue a sí mismo? ¿Será que Dios está esperando que usted vuelva a la cordura y se arrepienta de ese pecado para que Él no tenga que hacerlo? Espero que comience a entender mi punto de vista. En nuestro próximo programa
Continuaremos nuestro estudio y probablemente comenzaremos con el capítulo 2. Pero mi tiempo casi termina en la emisión de hoy de la hora del discipulado. Permítame hacer un resumen de los principales asuntos que conversamos hoy. ¿Por qué Dios permitió que Pablo soportara tan terrible persecución y adversidad? Para enseñarle a no confiar en sí mismo, para enseñarle a confiar solo en Dios. Recalquemos, la autoconfianza realmente se encuentra en el corazón de todas las religiones falsas. En esas religiones, el hombre confía en sí mismo y en su propia rectitud para salvarse. No cometa tal error, mi amigo, mi amiga, de confiar en sí mismo. La Biblia dice, maldito aquel que confía en el hombre, bendito el que confía en Jehová. ¿Está experimentando en este día las bendiciones espirituales de Dios? Puede hacerlo si se vuelve a Él y confía en Él, en Dios. Esa es la voluntad de Dios para usted. ¿Está experimentando problemas? Deje que Jesús los experimente junto a usted. No olvide, Jesús lo ama. Quiero agradecerle por acompañarnos en la hora del discipulado de este día. Que el Señor le bendiga, a usted, a su familia, a todos y cada uno de sus amigos que hoy escucharon el programa en su hogar. Hasta pronto. Esta fue la hora del discipulado con Jack Fontaine. Escríbenos al correo electrónico lhd@hcjb.org.es. Este programa fue grabado y producido en los estudios de HCJB, región América Latina.